Bien, retomando entonces donde quedamos, después de hablar de el deber moral y los tipos de deberes, vamos a referirnos a las normas. Las normas pueden ser legales o morales, y aquí me voy a apartar un poco del autor y voy a añadir las normas éticas. Por normas legales entendemos las leyes. Por las morales entendemos aquellas costumbres o creencias que la sociedad considera o aprueba como correctas. Y por normas éticas estamos hablando de aquellas que regulan el comportamiento individual, personal. Quiero aclarar que cuando entremos a ver ética profesional, el concepto de normas éticas adquiere otro matiz en ese contexto. Pero por lo pronto, quiero que las veamos a las tres como niveles diferentes de regulación de la conducta humana. Las normas legales son el nivel más básico de regulación de la conducta humana. ¿Por qué? Porque las leyes no pueden abarcar todo el espectro de conductas del ser humano, sino que trata de limitar o regular las más elementales o fundamentales o necesarias. ¿Qué pasa o qué sucede cuando yo violento una norma legal? Bueno, hay sanciones. Y las sanciones pueden ser de tipo preventivo o remediador. Las sanciones con el propósito preventivo tienen como objetivo que ante el posible castigo o la posible sanción, yo evite violentar la norma. Por temor a enfrentar una sanción, yo entonces no la violento. Las de tipo remediador, las sanciones de este tipo, se aplican cuando se ha infringido la norma y su propósito es que yo no lo vuelva a hacer. Al sufrir la sanción, al sufrir la consecuencia, yo pueda ser disuadido a no volver a violentar esa norma. ¿Cuáles son las sanciones que yo enfrento cuando violento una norma legal? Son sanciones de tipo civil. Tienen consecuencias, ya sea económicas porque hay multas, o ya sea privativas de libertad porque hay una pena de cárcel. En algunos lugares y países hasta pena de muerte. Pero ¿qué pasa cuando yo violento una norma moral? Bueno, lo que yo enfrento es una sanción social, el rechazo del entorno social, la no aprobación de mi conducta. Y también puede haber una sanción de tipo religiosa, porque si pertenezco a una comunidad religiosa puede haber consecuencias de haber violentado una norma de índole moral, es decir, aceptada en el grupo religioso en el que estoy. Y esto puede ser desde reproche de la gente, una llamada de atención oficial o incluso la expulsión de una comunidad religiosa. ¿Qué pasa cuando yo violento una norma ética? Bueno, las normas éticas incluso pueden comprender conductas que no son ilegales o que incluso socialmente no son consideradas malas, pero que en mi código interno yo considero que no son apropiadas. Generalmente, el tipo de sanción por una violación ética son de índole personal, es decir, un reproche personal. Yo mismo me recrimino por haber fallado una norma en la que yo creía. Esto significa que no todo lo que es legal es moral o es ético. Es decir, no porque algo sea legal quiere decir que esté bien. Puede ser que moralmente no sea correcto, aunque sea legal. Y lo mismo podemos decir de la ética. Puede ser que algo sea moralmente correcto, es decir, aceptado socialmente, pero que no necesariamente es ético. Y voy a poner un par de ejemplos. En Costa Rica, el consumo de licor no es ilegal, al menos no en ciertas circunstancias. Y una persona puede consumir licor legalmente.
Pero si esa persona sale de un bar, por ejemplo, en un estado de ebriedad profundo y va tropezándose por la calle y hasta caen en un caño, va a recibir una sanción moral. Es decir, es legal que tome, pero no es moral, es decir, socialmente no es aceptado que tome tanto para quedar en un estado de ebriedad que los ponga a quedar tirado en una calle. De manera que, repito, lo que es legal no necesariamente es moral. Otro ejemplo, yo puedo dar una limosna a una persona en la calle, eso es legal, por supuesto. Moralmente también es aceptado, bien visto por la sociedad que yo dé la limosna. Y aquí entra en juego la motivación. ¿Qué pasa si mi intención para hacer eso es que los demás vean que yo soy bueno, que qué buena persona soy? Entonces yo estoy cometiendo una falta de índole ética. Entonces, lo legal no siempre es moral y lo moral no siempre es ético. Esto implica una responsabilidad. Yo soy responsable moralmente de algo cuando tengo conciencia de lo que hago y cuando soy libre para hacerlo. Y hablando de la libertad, tenemos que hablar de la coacción, porque puede ser que yo esté haciendo algo, pero no tengo la libertad para rehusarme a hacerlo. Puedo estar siendo obligado, es decir, es una coacción externa. Mis actos están siendo coaccionados. Yo no tengo libertad, me están obligando. Y puede haber una coacción interna, es decir, que yo no tengo el control de lo que estoy haciendo. Aquí entran en juego, por ejemplo, las enfermedades mentales, una paranoia, una psicosis. En este caso, la coacción no viene de afuera, no es que alguien me está empujando o obligando a hacer algo, sino que internamente yo no tengo el control para no hacer algo. Y por último, tenemos el concepto de los juicios morales, es decir, las opiniones que ejercemos sobre algo. Están los juicios de obligación moral que se refieren a los actos. Y por actos no solamente hablamos de acciones, sino de omisiones. Es decir, un acto no es solo lo que hago, sino también lo que dejo de hacer, lo que no hago. Y los juicios de valor que tienen más que nada que ver con las personas. Es decir, con cómo yo juzgo o considero una decisión o una motivación de una persona. Estos conceptos de los juicios van a adquirir más relevancia cuando estudiemos la ética profesional, pero por lo pronto es importante que hagamos esa diferenciación entre juzgar los actos y juzgar a las personas. Les invito a hacer la lectura correspondiente y a participar del foro. Muchas gracias, feliz noche.